¿Alguna vez has sentido que corres una carrera con pesas en los tobillos? Sabes que estás destinado a la grandeza, pero algo siempre te frena. ¿Y si te dijera que la clave para desatar todo tu potencial ya está en tus manos? Hoy exploraremos la fuerza transformadora de la obediencia divina. Desmontaremos los mitos que te mantienen estancado, revelaremos las bendiciones ocultas que esperan en esos mandamientos difíciles y te mostraremos cómo acceder a la hermosa fuerza que Dios ya ha puesto dentro de ti. También participaré en una poderosa oración junto a ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Por lo tanto, permanezcan atentos hasta el final del video y estén receptivos para recibir estas bendiciones. Cuando Dios nos da un mandamiento, no es una sugerencia ni algo que podamos elegir ignorar. Estas instrucciones están destinadas a guiarnos hacia el crecimiento espiritual y el cumplimiento de nuestro propósito divino. Piensa en ello. Si realmente creemos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, no tendría sentido seguir su guía de todo corazón, incluso cuando parezca difícil o no se alinee con nuestros propios planes. Puede que no siempre entendamos por qué Dios nos pide hacer ciertas cosas, pero podemos estar seguros de que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Recuerda las palabras en 1 Samuel 15, versículo 22, donde se nos recuerda que la obediencia es mejor que el sacrificio. Este versículo destaca que Dios valora más nuestra disposición a obedecerle que cualquier otro acto de devoción que podamos ofrecer. Es un poderoso recordatorio de que lo que más importa para Dios es la postura de nuestro corazón de confianza y rendición. Ahora, enfrentémoslo. La obediencia no siempre es fácil. A veces, las instrucciones de Dios pueden parecer totalmente imposibles o fuera de sintonía con lo que creemos que es mejor. Pero aquí es donde entra la fe. Dios nunca nos pide hacer algo sin también darnos la fuerza y los recursos para lograrlo. Él conoce nuestros límites, nuestras luchas y nuestras dudas, sin embargo, nos llama a salir en fe, creyendo que Él proveerá todo lo que necesitamos. Es en estos momentos de dar un paso en fe cuando experimentamos el poder y la provisión de Dios de maneras que nunca imaginamos. ¿Alguna vez has notado que los momentos en que confiaste en Dios y obedeciste, incluso cuando fue difícil, fueron los momentos en que viste su mano más claramente en tu vida? Una de las mayores recompensas de la obediencia son las bendiciones que siguen. Estas bendiciones pueden no ser siempre inmediatas o evidentes, pero están aseguradas. El plan de Dios es mucho más amplio de lo que podemos ver en el momento, y sus bendiciones a menudo son parte de un panorama más grande que puede que no entendamos completamente hasta más adelante. A veces, nuestra obediencia incluso puede romper ciclos generacionales, traer sanidad a las relaciones o abrir puertas a oportunidades que nunca pensamos posibles. Al obedecer a Dios, nos alineamos con su plan perfecto, posicionándonos para recibir la protección y las bendiciones que provienen de estar en su voluntad. Es importante recordar que la obediencia retrasada sigue siendo desobediencia. Cuando Dios nos impulsa a tomar acción, es crucial que lo hagamos de inmediato. La procrastinación o la duda pueden llevar a oportunidades y bendiciones perdidas que estaban destinadas para nosotros. Cuanto más esperemos, más permitimos que la duda y el miedo se instalen, lo que puede paralizarnos para avanzar. Amigos míos, cuando Dios hable, seamos rápidos en responder, confiando en que Él ya ha ido adelante de nosotros para preparar el camino. Obedecer las instrucciones de Dios comienza con un cambio en nuestra mentalidad. Es fácil dejar que los pensamientos negativos se instalen, dudas sobre nuestras habilidades, miedo al fracaso o incluso sentimientos de insuficiencia. Pero estos pensamientos no se alinean con la verdad de quienes somos en Cristo. Cuando Dios nos llama a hacer algo, no espera que dependamos solo de nuestra fuerza. Ya nos ha provisto con todo lo que necesitamos. En lugar de dejar que el diálogo interno negativo domine nuestra mente, debemos reemplazar esos pensamientos con afirmaciones del poder de Dios obrando dentro de nosotros. Como nos recuerda Filipenses 2, versículo 13, es Dios quien obra en nosotros, dándonos tanto el deseo como el poder para hacer lo que le agrada. Esta es una verdad poderosa que necesitamos internalizar,
nuestra capacidad para obedecer proviene de Dios, no de nuestra propia fuerza. Utilicemos una analogía simple para entenderlo mejor. Imagina a Dios como un chef maestro, y Él nos ha dado una receta para seguir. Esta receta representa sus instrucciones para nuestras vidas. Pero Él no solo nos entrega la receta y nos deja que lo resolvamos por nuestra cuenta. También nos proporciona todos los ingredientes necesarios para hacer el plato con éxito. De la misma manera, Dios no solo nos da sus mandamientos, sino que también nos proporciona los recursos, ya sea fuerza, sabiduría o coraje, que son necesarios para llevarlos a cabo. Cuando reconocemos esto, la obediencia pasa a ser menos sobre lo que nos falta y más sobre confiar en que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para tener éxito. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Gedeón, que se relata en Jueces 6. Gedeón era un hombre común, viviendo en una época en la que los israelitas estaban oprimidos por los madianitas. Estaban enormemente superados en número y poder por sus enemigos, y los israelitas vivían con miedo. Cuando Dios llamó a Gedeón para salvar a Israel de los madianitas, Gedeón se llenó de dudas. Cuestionó si era la persona adecuada para el trabajo, considerándose el menor en su familia y su familia la más débil en su tribu. Pero Dios vio algo en Gedeón que él no podía ver en sí mismo. A pesar de sus miedos y dudas, Gedeón eligió obedecer el llamado de Dios. A medida que la historia se desarrolla, el pequeño ejército de 300 hombres de Gedeón, armado solo con trompetas, cántaros y antorchas, se enfrentó a un ejército de miles. Parecía una tarea imposible. Pero debido a que Gedeón obedeció las instrucciones de Dios, los israelitas lograron una victoria increíble. Ni siquiera tuvieron que luchar, los madianitas se volvieron unos contra otros en confusión. Esta victoria no fue por la fuerza de Gedeón o la estrategia militar, sino por su obediencia al plan poco convencional de Dios. Esta historia nos muestra que cuando nos alineamos con la voluntad de Dios, por más ilógica o desafiante que parezca, el poder de Dios se desata de maneras que superan nuestro entendimiento. Esto nos lleva de vuelta a la importancia de alinear nuestros pensamientos y acciones con el propósito de Dios. Cuando permitimos que Dios transforme nuestro pensamiento, la obediencia se convierte en una respuesta natural a su amor. Ya no se trata solo de cumplir un deber o seguir un mandamiento, se trata de responder con gozo al único que nos conoce mejor que nosotros mismos. Cuando hablamos de obediencia, también debemos hablar de acción. La fe y la obediencia están profundamente conectadas, una no puede existir verdaderamente sin la otra. Si decimos que confiamos en Dios pero no actuamos según sus instrucciones, nuestra fe permanece incompleta. Santiago 2, versículo 26, lo deja claro al afirmar que la fe sin obras está muerta. Este versículo nos desafía a considerar cómo nuestras acciones reflejan nuestra confianza en Dios. Cuando damos un paso en obediencia, estamos mostrando activamente nuestra fe en su sabiduría y plan para nuestras vidas. La obediencia es la clave que desbloquea el poder de Dios en nuestras vidas, pero es importante entender que su poder a menudo se manifiesta en el proceso de obediencia, no antes de él. Esto significa que, a veces, tenemos que dar el primer paso sin ver el panorama completo. Es en estos momentos de incertidumbre cuando nuestra fe es puesta a prueba y fortalecida. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, nos está invitando a asociarnos con Él, a dar un paso en fe y a observar cómo Él se mueve en nuestras vidas. ¿Alguna vez has notado que los momentos en los que el poder de Dios es más evidente son a menudo aquellos en los que hemos dado un valiente paso de fe, incluso cuando no tenía sentido? Las bendiciones que siguen a la obediencia son un testimonio de la fidelidad de Dios. Estas bendiciones a menudo dependen de nuestra disposición a actuar según lo que Dios nos ha pedido. No es que ganemos el favor de Dios a través de la obediencia, sino que la obediencia nos posiciona para recibir las bendiciones que Dios ya ha preparado para nosotros. Cuando obedecemos, nos alineamos con su voluntad, abriendo la puerta para que sus promesas se cumplan en nuestras vidas. Estas bendiciones pueden llegar en forma de paz, provisión,
protección u oportunidades que nunca habríamos imaginado. Están diseñadas para nuestro bien y fluyen de un Padre amoroso que sabe exactamente lo que necesitamos. Uno de los desafíos que enfrentamos a menudo es la tentación de dejar que nuestros sentimientos dicten nuestras acciones. Habrá momentos en los que las instrucciones de Dios entren en conflicto con nuestras emociones o las circunstancias que nos rodean. Podemos sentir miedo, incertidumbre o incluso ser reacios a seguir adelante. Pero es en estos momentos cuando debemos elegir obedecer a Dios sobre nuestros sentimientos. Las emociones pueden ser poderosas, pero no siempre son guías fiables. Las instrucciones de Dios, sin embargo, siempre son dignas de confianza. Cuando elegimos obedecer, incluso cuando es difícil, estamos demostrando que nuestra confianza en Dios supera nuestra dependencia de nuestro propio entendimiento. Considera cómo podrían haber resultado las cosas de manera diferente si personas como Moisés o Josué hubieran dejado que sus sentimientos guiaran sus acciones en lugar de su fe en las instrucciones de Dios. Se habrían perdido las victorias y bendiciones increíbles que vinieron a través de su obediencia. De la misma manera, cuando priorizamos la obediencia sobre nuestros sentimientos, nos abrimos a experimentar lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. No siempre es fácil, pero las recompensas superan con creces los desafíos. Ahora, las excusas y las dudas a menudo nos detienen de obedecer plenamente el llamado de Dios. Es fácil encontrar razones por las que no podemos hacer lo que Dios nos está pidiendo: miedo, sentirnos no calificados o pensar que nos falta la disciplina necesaria. Sin embargo, estas excusas no se alinean con las promesas que Dios nos ha dado. El miedo puede susurrar que no somos suficientes, pero la palabra de Dios nos asegura que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nos sentimos no calificados, es crucial recordar que Dios no llama a los equipados, Él equipa a los llamados. La falta de disciplina se puede superar confiando en el Espíritu Santo, que nos capacita para hacer lo que nunca podríamos hacer por nuestra cuenta. Un ejemplo poderoso de superar excusas y dudas se encuentra en la historia de Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3. Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro cuando se encontró con una zarza que ardía pero no se consumía. Dios le habló desde las llamas, llamándolo a liberar a los israelitas de su esclavitud en Egipto. En ese momento, Moisés se llenó de dudas y temores. Cuestionó sus propias habilidades, señalando que no era elocuente y que otros no le creerían. Moisés se sintió completamente incapaz para la tarea que tenía por delante. Pero Dios le aseguró que Él estaría con él, proporcionando las palabras para hablar y el poder para realizar milagros que convencerían al pueblo y al faraón. A pesar de sus dudas iniciales, Moisés eligió obedecer el llamado de Dios. Al dar un paso de fe, las promesas de Dios se cumplieron. Con cada paso que Moisés daba, Dios proveía lo necesario, ya fuera el coraje para presentarse ante el faraón, la sabiduría para guiar a un pueblo rebelde o la fuerza para continuar frente a desafíos abrumadores. A través de la obediencia de Moisés, los israelitas fueron liberados de la esclavitud y el poder de Dios se reveló a toda Egipto. Esta historia ilustra que incluso cuando nos sentimos débiles o no cualificados, la gracia de Dios es suficiente. Segunda de Corintios 12, versículo 9, nos recuerda que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Es en nuestros momentos de duda cuando la fortaleza de Dios puede brillar con más intensidad. A menudo olvidamos que Dios nunca nos pide que hagamos algo sin darnos también lo que necesitamos para lograrlo. Ya sea sabiduría, fuerza, recursos o coraje, Dios equipa a aquellos a quienes llama. Él conoce nuestras limitaciones mejor que nosotros, y aún así, nos elige para llevar a cabo sus planes. Esta verdad debería animarnos a superar nuestras excusas y confiar en que Dios ya ha hecho provisión para nuestro éxito. ¿Qué excusas te están deteniendo hoy? ¿Es el miedo al fracaso, o tal vez la creencia de que otra persona podría hacerlo mejor? Cualquiera que sea la excusa, recuerda que Dios ve tu potencial y ya ha provisto lo que necesitas. La obediencia no es solo un evento único, es un viaje.
Cada paso de obediencia lleva al siguiente, construyendo nuestra fe y confianza en Dios. A lo largo del camino, habrá desafíos y momentos de duda, pero estas son oportunidades para confiar más profundamente en la guía de Dios. El viaje de la obediencia requiere perseverancia, pero es a través de esta perseverancia que crecemos y maduramos en nuestra fe. Debemos recordar que Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos, animándonos y equipándonos para cumplir su propósito. Pasemos ahora al siguiente tema. Amigos, las tácticas del enemigo son sutiles pero poderosas. Él sabe que si puede sembrar semillas de duda, miedo y mentiras en nuestras mentes, puede obstaculizar nuestra obediencia a Dios. Estas mentiras a menudo vienen en forma de pensamientos que sugieren que no somos lo suficientemente buenos, que los mandamientos de Dios son demasiado difíciles o que los riesgos de seguirles son demasiado grandes. El enemigo quiere que creamos que somos incapaces de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero estos pensamientos no están basados en la verdad, están destinados a distraernos y mantenernos alejados de caminar en la plenitud de lo que Dios ha planeado para nosotros. La obediencia a Dios es una de las armas más efectivas que tenemos contra los planes del enemigo. Cuando elegimos obedecer, incluso frente al miedo o la duda, estamos declarando nuestra confianza en Dios por encima de las mentiras del enemigo. Este acto de obediencia interrumpe los planes del enemigo y nos acerca a la victoria que Dios ya ha asegurado para nosotros. La Biblia nos anima en Efesios 6, versículo 11, a ponernos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las artimañas del diablo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios, todas las cuales fortalecen nuestra determinación para obedecer y resistir los ataques del enemigo. Es muy importante rechazar activamente las mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestras mentes. Cuando escuchamos pensamientos como «no soy lo suficientemente fuerte» o «esto es demasiado difícil», debemos contrarrestarlos con la verdad de la palabra de Dios. Recuerda, Dios nunca nos llamará a hacer algo sin darnos también la fuerza y los recursos necesarios para lograrlo. El enemigo quiere que nos enfoquemos en nuestras limitaciones, pero Dios quiere que nos enfoquemos en su poder ilimitado. Al rechazar estas mentiras y reemplazarlas con la verdad de Dios, podemos superar las barreras mentales y emocionales que nos impiden obedecer. El Espíritu Santo juega un papel clave en ayudarnos a discernir la verdad y rechazar las mentiras del enemigo. Él nos da el poder para ver a través de las decepciones y fortalece nuestra determinación para obedecer a Dios. El Espíritu Santo es nuestro ayudador constante, guiándonos en la verdad y recordándonos las promesas de Dios. Cuando confiamos en el Espíritu Santo, adquirimos la confianza para mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que no estamos luchando esta batalla solos. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para reconocer cuando el enemigo está actuando y la fuerza para resistir su influencia. Piensa en cómo podría ser tu vida si abrazaras plenamente la verdad de quien dice Dios que eres, en lugar de creer las mentiras del enemigo. ¿Qué pasaría si, en lugar de ceder al miedo y la duda, te mantuvieras firme en el conocimiento de que Dios te ha equipado para toda buena obra? Esta es la mentalidad que lleva a la victoria espiritual. Cuando elegimos obedecer a Dios y resistir las mentiras del enemigo, nos alineamos con la voluntad perfecta de Dios y abrimos la puerta para que sus bendiciones y poder fluyan en nuestras vidas. Ahora, ¿estás consciente de que los patrones y hábitos familiares a menudo moldean quienes somos, a veces de maneras que ni siquiera realizamos? Ya sea una tendencia hacia ciertos comportamientos, actitudes o incluso dinámicas disfuncionales, estos patrones pueden transmitirse de generación en generación. Pero aquí está la buena noticia: la obediencia a Dios tiene el poder de romper estos ciclos. No tienes que estar atado a los errores o limitaciones del pasado. A través de tu obediencia a Dios, puedes trazar un nuevo curso para tu familia, uno que esté basado en la fe, el amor y la justicia. Al elegir obedecer a Dios, no solo estás afectando tu propia vida, sino también estableciendo nuevos estándares espirituales para tu familia.
Este tipo de obediencia puede crear un legado de fe que impacte a las generaciones venideras. Imagina la diferencia que podría hacer si decidieras hoy comprometerte plenamente con los caminos de Dios, rechazando los patrones negativos que han aquejado a tu familia durante años. Tu obediencia podría ser la clave para romper cadenas que han retenido a tu familia, estableciendo una nueva descendencia que honra a Dios y experimenta sus bendiciones. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la historia de Abraham, que comienza en Génesis 12. Abraham, que originalmente se llamaba Abrem, fue llamado por Dios a dejar su tierra natal, su familia y todo lo que le era familiar. Dios prometió hacer de Abraham el padre de una gran nación, bendiciéndolo y haciendo grande su nombre. En ese momento, Abrem no tenía hijos, y la idea de comenzar una nueva nación parecía imposible. Sin embargo, eligió obedecer el mandato de Dios. Dejó atrás todo lo que conocía, confiando en la promesa de Dios aunque no podía ver cómo se concretaría todo. La obediencia de Abraham fue la base para una línea de descendencia completamente nueva. A través de su fidelidad, Dios estableció un pacto con él, prometiendo que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. Esta obediencia no solo trajo bendiciones a Abraham, sino también a sus descendientes, incluyendo a Isaac, Jacob y, eventualmente, a la nación de Israel. La decisión de Abraham de seguir el llamado de Dios preparó el escenario para que una nueva generación caminara en fe y recibiera las bendiciones de Dios. Es un recordatorio poderoso de que nuestra obediencia puede tener efectos de largo alcance, impactando no solo nuestras vidas sino también las vidas de quienes vienen después de nosotros. Romanos 12, versículo 2, habla de la transformación que viene a través de renovar nuestra mente, llevando a una nueva forma de vivir. Esta transformación es clave para romper ciclos generacionales. Al renovar tu mente con la verdad de la palabra de Dios, puedes comenzar a verte a ti mismo y a tu familia a través de los ojos de Dios. Esta nueva perspectiva te capacita para tomar decisiones diferentes, decisiones que se alinean con la voluntad de Dios y marcan una nueva dirección para tu familia. No solo estás liberándote de patrones antiguos, estás creando un nuevo legado que honra a Dios y trae sus bendiciones a tu hogar. Confiar en la provisión y el tiempo de Dios puede ser uno de los aspectos más desafiantes de la obediencia. A menudo queremos que las cosas sucedan en nuestro propio horario, pero el tiempo de Dios siempre es perfecto, incluso cuando no se alinea con nuestras expectativas. La obediencia a veces requiere que seamos pacientes, que esperemos a que se desarrolle el plan de Dios y que confiemos en que Él conoce el mejor momento para todo en nuestras vidas. Es en estos momentos de espera donde nuestra fe es puesta a prueba y fortalecida. Como nos recuerda Isaías 40, versículo 31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Este versículo es un recordatorio poderoso de que esperar no es pasivo, sino una confianza activa en el tiempo perfecto de Dios. Una de las historias más convincentes de la provisión y el tiempo de Dios se encuentra en Primera de Reyes 17, donde leemos sobre Elías y la viuda de Serepte. Durante una severa sequía, Dios instruyó a Elías a ir a Serepte, donde había mandado a una viuda que lo alimentara. Cuando Elías llegó, encontró a la viuda recogiendo leña para preparar lo que ella creía sería su última comida para ella y su hijo. Le quedaba solo un poco de harina y aceite, sin esperanza de más. Elías le pidió primero que hiciera una pequeña torta de pan para él, asegurándole que Dios proveería para sus necesidades y obedecía. A pesar de las circunstancias desesperadas, la viuda eligió obedecer la solicitud de Elías. Como resultado, Dios proveyó milagrosamente para ella y su familia. La harina y el aceite no se acabaron, tal como Elías había prometido. Cada día, tuvieron justo lo necesario para sostenerse durante la hambruna. Esta historia ilustra cómo Dios ya había hecho provisión para la viuda y para Elías, pero esta solo se reveló a través de su acto de obediencia. A veces, la provisión de Dios no es visible de inmediato, y se necesita un paso de fe para ver cómo Él ya ha preparado todo lo que necesitamos para cumplir sus instrucciones.
El tiempo de Dios también es evidente en esta historia. Elías llegó en el momento exacto en que la viuda necesitaba un milagro, y su obediencia activó la provisión de Dios. Es un recordatorio poderoso de que cuando obedecemos las instrucciones de Dios, incluso cuando parece imposible, Él es fiel para satisfacer nuestras necesidades en el momento justo. Esta historia nos anima a confiar en que Dios nunca llega tarde. Su tiempo es siempre preciso y Él sabe exactamente cuándo proporcionar lo que necesitamos. Así que, a medida que avanzas en la vida, recuerda que la provisión de Dios ya está en su lugar y su tiempo es perfecto. Suelta la necesidad de controlar cada detalle y descansa en la seguridad de que Dios es fiel para proveer exactamente lo que necesitas, justo cuando lo necesitas. Ahora, busquemos el consuelo y la orientación que solo el Todopoderoso puede otorgar. Oren conmigo, para que también ustedes puedan enriquecerse con esta oración. Padre Celestial, tú eres la fuente de toda sabiduría y fortaleza, y te agradecemos por tu gracia y amor inagotables. Mientras nos reunimos en tu presencia, te pedimos que nos ayudes a dejar nuestras preocupaciones y dudas a tus pies, confiando en que tú tienes el control de todas las cosas. Señor, elevamos ante ti los patrones y ciclos generacionales que han afectado a nuestras familias. Reconocemos que hay hábitos, comportamientos y disfunciones que se han transmitido a lo largo de las generaciones, pero creemos en tu poder para romper estas cadenas. A través de nuestra obediencia a ti, te pedimos que nos ayudes a establecer nuevos estándares en nuestras familias, creando un legado de fe, amor y justicia. En todas las cosas, Padre, deseamos glorificar tu nombre. Te pedimos que nos uses como instrumentos para tu propósito, para que, a través de nuestra obediencia, otros puedan ver tu bondad y acercarse más a ti. Ayúdanos a ser fieles administradores de las vidas que nos has dado, tomando decisiones que reflejen tu amor y tu verdad. Reconocemos la importancia de resistir las mentiras del enemigo. El enemigo busca engañarnos, hacernos dudar de tu bondad y obstaculizar nuestra obediencia hacia ti. Te pedimos tu protección contra estas mentiras y el discernimiento para reconocerlas cuando lleguen. Empodéranos a través de tu Espíritu Santo para rechazar estos engaños y mantenernos firmes en la verdad de quién eres tú y quién nos has llamado a ser. Señor, oramos por el valor para actuar cuando tú nos llames a movernos. Reconocemos que la obediencia no siempre es fácil, y a veces requiere que demos un paso de fe incluso cuando no vemos el panorama completo. Pero confiemos en que tu tiempo es perfecto y tu provisión es abundante. Ayúdanos a ser pacientes cuando debamos esperar y valientes cuando sea el momento de actuar. Confesamos, oh Dios, que con demasiada frecuencia permitimos que el miedo y la duda nos impidan obedecer completamente tu llamado. Perdónanos por esos momentos de debilidad y por permitir que las mentiras del enemigo arraiguen en nuestros corazones. Te pedimos tu fortaleza para superar estas dudas y mantenernos firmes en la verdad de que nos has equipado con todo lo necesario para cumplir tu propósito. Ofrecemos esta oración con humildad, sabiendo que sin ti no podemos hacer nada. Pero contigo, todas las cosas son posibles. Te amamos, Señor, y te agradecemos por escuchar nuestra oración. Amén. Esperamos que esta oración haya iluminado tu alma. Si quieres apoyarnos, dale a me gusta al vídeo y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si continuamos ahora por esta ruta inspiradora y llena de fe? Para ello, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla.